Ok, ahora sí. Bueno, les decía, siempre es una bendición poder estar compartiendo de la palabra. En lo personal, no, creo que hubiera sido mejor hacerlo presencialmente, ¿no? Aunque sabemos que por circunstancias pues, no podemos tener esa opción por el día de hoy. Pero algo que es importante, hermanos, como la comunión, como el deseo, como el anhelo que Dios pone para nosotros de escuchar de su palabra. No podemos juzgar a los que no están conectados, no sabemos las circunstancias, pero yo creo que este mensaje es especial para usted y para mí. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Este mensaje yo creo que me hizo reflexionar mucho, como espero que los va a hacer reflexionar a ustedes, acerca de cómo es nuestra conducta y acerca de cómo es nuestra vida cristiana. A veces hablamos maravillas de Dios, a veces decimos que Dios es una realidad para nosotros y mencionamos que Dios es una convicción para nosotros, pero a veces con nuestras conductas, nuestra forma de vivir, tal parece que es un mensaje muy bonito que sale de los labios, pero no es un mensaje que sale del corazón. Cuando usted viva una vida cristiana, cuando yo sea la persona que Dios quiere que sea, vamos a mostrarlo en todas las facetas. Un instituto bíblico no te da una comunión con Dios. De hecho, te puedes ser una persona tan egocéntrica que puedes creer que todo gira en torno a ti. El tener cierto conocimiento de Biblia, el tener, ser un buen lector de literatura cristiana, solamente te hace una persona orgullosa y una persona arrogante si es que no tienes una real comunión con Dios. El ser exitoso en algún ministerio, el tener ciertos dones, el tener mucho tiempo en la iglesia, el venir de un trasfondo cristiano, te puede hacer solamente una persona arrogante. Y parte de lo que yo quiero es analizar realmente cómo está nuestra vida. Es todavía ni siquiera la introducción, es totalmente parte de lo que estoy mencionando. Y mira, a veces nos enfocamos en cosas tan banales, a veces nos enfocamos en cosas tan sin sentido que olvidamos realmente las cosas que tienen peso. Nuestra vida acá es efímera y es un instante hablando de lo que es la eternidad, pero muchas veces estamos más enfocados en cosas terrenales que en la propia eternidad. Y a veces somos vamos a ver cómo a la luz de este pasaje, que es realmente un pasaje que a mí pues me hizo mostrar ciertas cosas que espero que también obre así de tu vida. A veces somos tan orgullosos y a veces por caprichos, por cosas que realmente no tienen sentido, a veces puedes hasta incluso poner en juego a otras personas. Y todo eso tiene un nombre y es inmadurez. Y lo vemos, ¿no? El hombre exige sus derechos y lo único que obtiene es un rechazo. La mujer también se afana, se obsesiona y lo único que hay es un rechazo cuando ninguna de las dos partes ceden, ¿no? Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay creyentes que tienen tan alto ego y tan alto concepto de sí mismo que quizás eh, se comparan, yo creo que a la misma altura del Señor Jesucristo, a algunos de los apóstoles, y eso, hermanos, trae simplemente problemas a la iglesia, trae problemas a tu matrimonio, trae problemas a tu iglesia, trae problemas en tu trabajo. ¿Por qué? Porque no hay Cristo como partía, no es algo que lo vives. En la iglesia podemos hablar maravillas de él, en la iglesia podemos mencionar características muy lindas de él, pero ¿qué ocurre cuando ahí en el hogar? ¿Cómo es el trato en tu esposa hacia tu esposo? ¿Lo respetas? ¿Lo amas? ¿Te sometes a él? Esposo, ¿cómo es tu trato hacia tu esposa? ¿La amas? ¿La respetas? ¿La estás presentando santa? ¿Eres tú quien inicia un devocional? ¿Eres tú quien a través de los estudios que tú compartes ella ha conocido del Señor o está viceversa? Y a veces es una cuestión tanta de orgullo, de ego, que ni una de las dos partes cede y sabe lo único que trae problemas. Acá lamentablemente lo notamos, ¿no? Cuando un matrimonio llega uno de los dos, y creo que es obvio que algo está pasando. Y a veces es tanto el orgullo que no piden ayuda, hermanos. La labor nuestra como pastores es ayudar, no es juzgarlos. Pero si tú quieres seguir sufriendo, si tú quieres pasarla mal, es tu decisión, ¿ya? Pero bueno, ¿por qué parto de todo esto? Porque este es un tema tan importante y tan relevante en la vida del creyente
que se ha descuidado, hermanos, y por eso que la iglesia no es lo que tiene que ser. Por eso que la iglesia, cuando tendría que ser este faro, cuando tendría que ser un ejemplo, cuando tendría que ser una convicción, no lo es. Por mal testimonio, por malas conductas, malas palabras, pésimos testimonios, y por eso que no podemos impactar a nadie. Y la iglesia en general, hablando de la iglesia universal, que es la iglesia en todos lados del mundo, no ha podido impactar a su ambiente por el pésimo testimonio de cada uno de nosotros y porque hablamos maravillas de Dios, pero no las vivimos. Decía, y vuelvo a mencionarlo ahora, decía una persona que los creyentes antes éramos mentirosos y decíamos muchas mentiras, pero que ahora las cantamos porque decíamos mentiras antes, ¿no? Espero que ya no las diga ahora. Pero ¿qué ocurre cuando cantamos tanta cosa, tantas letras bonitas, pero que nada más quedan en eso, en un cántico, pero la realidad que a veces no lo vivimos? Y bueno, va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo lo que estamos viendo? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bien importante que es la santificación del creyente. Una de las cosas más baratas en este mundo es el pecado. Y una de las cosas más caras para nuestro Señor Jesucristo en este mundo fue el pecado. El pecado le llevó a él la muerte. El pecado le llevó a él experimentar esta vergüenza, experimentar este dolor, este sufrimiento por amor para ti y para mí. La santificación del creyente no es una opción. La santificación del creyente debe ser una realidad constante. Y por eso que quizás a veces tu ministerio, la propia predicación, la propia alabanza, lo que quieras, no va a impactar. Tal parece que a veces podemos caer en el error de estar tan preocupados de la obra del Señor y olvidarnos del Señor de la obra. El hacer muchos ministerios, el predicar mismo, el leer mucha literatura cristiana, no significa que tú tienes una vida de santidad con Dios. El que tú evangelices, el que tú leas tu Biblia, el que tú estés cada 8 días en la iglesia, el que tú estés escuchando devocionales, el que tú le des like al devocional que te mandamos de la iglesia, no significa que tú estás en santidad con Dios. La santidad es personal. Al cielo no van a llegar. A la familia Débora, la familia esta, la familia otra, pasen todos porque son santos. Esto es personal. Y mientras tú y yo no entendamos que tu santidad va a tener beneficio o va a perjudicar a la iglesia, no vamos a cambiar. La santidad es una realidad y es un mandato, es una exigencia que el Señor demanda de sus hijos. El Señor no va a demandar santidad en alguien que no es su hijo. El Señor no va a demandar compromiso en alguien que no es su hijo. Nosotros lo vemos, ¿no? En la iglesia, y es un desafío para todos, no me toca a mí ser juez, pero tenemos una rotación de gente constante. A veces hay motivos justificados y no me toca a mí ser juez nuevamente, pero ¿cuál fue la causa por la cual se ausentó las 2 últimas veces? ¿Fue realmente algo de peso o fue comodidad? Hermanos, la santidad es diaria. Tú no puedes llegar a ser la persona que Dios desea si tú no estás en santidad. La fidelidad es consecuencia de tu santidad al Señor. A veces, nuevamente, hay causas justificables, pero a veces simplemente no es algo de peso, es comodidad. El mundo te ha absorbido que quizás ya no encuentres incluso la necesidad de escuchar de Dios, porque hay situaciones en las cuales es imposible a lo mejor estar presencial, pero a lo mejor en ti está el deseo de decir, bueno, independientemente de eso, yo tengo que escuchar al Señor. Bueno, de alguna forma estás exigiéndote y estás buscando aprender de Dios, y eso es valorable. Primero, para empezar, la verdadera santificación transforma vidas. Tú no puedes exigirle a una persona que se dice ser creyente, ojo, que se dice ser creyente, que tenga un testimonio, que tenga una vida santa, si de verdad no es un creyente. Tú no puedes exigirle a alguien
que ame a Dios, que se comprometa con Dios, que viva a Dios si él no ha entregado su vida al Señor. Es imposible. Tú no puedes esperar que una persona tenga hambre de la palabra de Dios, hambre de conversar con Dios, el anhelo de estar con Dios, si no ha tenido una transformación en su vida. Y por eso que vemos en la iglesia que hay simpatizantes del cristianismo y hay creyentes. Dentro de este proceso hay creyentes maduros y hay creyentes completamente inmaduros. Incluso Pablo les llama creyentes carnales, que todavía se siguen eh, eh, guiando por sus deseos cuando están en completa oposición al Señor. Son creyentes, sí, pero son creyentes carnales. No puedes esperar que tengan vidas santas si antes no ha habido una transformación. El Señor tarde o temprano va a hacer su obra. El asunto es cómo la va a hacer. Y créanme que el Señor siempre hace la transformación y siempre obra con aquellas cosas que más nos duelen. Y no necesariamente lo va a hacer en ti, lo va a hacer a lo mejor con tus padres, no sé. Y no es necesariamente un castigo, porque te está haciendo mostrar de que a través de ellos, de algo que tú valoras mucho, puedas tú también valorarlo a él. Entonces, abran su Biblia después de esta introducción y del primer punto que vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y vemos que Pedro, recuerden, del 1 al 12, Pedro les habla, lo vimos la semana pasada, de la salvación. Pedro se dirige a un grupo de judíos y les expone, les manifiesta que ellos ya han obtenido algo, salvación, perdón de pecados, relación con Dios y también una relación íntima con Dios. Pero ahora Pedro les quiere hablar también de algo más maravilloso, que es la santificación. Pero ¿por qué Pedro tiene tanto interés en la santificación? Porque Pedro sabía muy bien que sin este proceso el creyente no puede llegar de la forma que Dios demanda. Y mira el versículo 13 del capítulo 1. Les dice después de este mensaje, cuando les habla de la salvación: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mira, sed sobrios y estad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperanza en la gracia. Vamos a ver algunos textos y acompáñame ya en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y mira cómo dice la palabra y cómo Pablo, cuando le escribe a la ciudad de Colosas o a los colosenses, les da un mensaje. El propósito de la carta es mostrar que Cristo es superior, obviamente, pero que Cristo y el cuerpo realmente tienen una relación. Y mira cómo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en qué, en las de la tierra. Pablo les dice, no se afanen de las cosas que ofrece el mundo. Ojo, no todo lo que hay en el mundo es perverso y malo. Ustedes tienen un trabajo, se desarrollan en el mundo. El punto es cuando el mundo sea una convicción para ustedes y el cristianismo sea un complemento. Ese sería uno de los grandes problemas. Y créanme que eso trae muchos problemas. Sed sobrios, esperad por completo, y dice la gracia que se os traerá. Mira allí mismo, Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y después tenemos uno de los versículos más interesantes, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y versículo 10, que pocos se lo saben, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? En ellas. Pablo les dice, mira, la verdadera santificación transforma vidas. ¿Por qué transforma vidas? Porque hay una esperanza que Cristo va en algún momento a trasladarnos del mundo terrenal a un mundo espiritual, de una esfera pecaminosa
a una esfera santa, pura y perfecta, de una vida de corrupción a una vida plena y en santidad. Eso es la santificación. Por eso que la santificación transforma vidas. Si tú no has experimentado esta transformación, si tú no has experimentado esta santificación, es momento de que analices, ¿realmente eres un hijo de Dios? No se trata de lo que tú crees, de lo que tú sientas, se trata de la convicción que tú tienes en Cristo. Versículo 14 de Primera de Pedro capítulo 1. Mira, Pedro les desafía algo, no os conforméis a los deseos, tengan una transformación. Y mira, Primera de Pedro 1:14 dice, y aquí nos desafía como hijos, ¿qué cosa? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Si buscan Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, y Pablo cuando les da un consejo a los romanos, recuerde, Roma era una ciudad pagana, Roma era una ciudad, era la cuna de la maldad, era la capital, era el reino que imperaba, y Pablo les dice a los romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo exhorta a los romanos a que tengan una vida plena, una vida llena. Por su parte, Pedro les dice también, no, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos tenías tú antes de ser creyente? ¿Qué era lo que te fascinaba a ti que sabes que afecta en tu comunión o en tu santidad con Dios? Si tú no has erradicado aquellas cosas, y a veces pensamos en cosas que se pueden ver, pero ¿qué hay de tu temperamento? ¿Qué hay de tu orgullo, mujer? ¿Qué hay de tu sometimiento, hombre, a Dios para que tu mujer también se someta a ti? ¿Qué hay de tu amor, hombre, hacia tu mujer? ¿Qué hay, mujer, de tu respeto hacia tu hombre? Hijos, ¿qué hay de su amor hacia sus padres y su amor hacia Dios? Esposas o madres, ¿qué hay de tu amor hacia tus familiares que no son creyentes? Y a veces, hermanos, pensamos en cosas, no, antes yo tenía problema con el alcohol, ahora ya no tengo problema con el alcohol, pero hay cosas básicas, tu testimonio, tu temperamento, tu forma de conducirte, todo eso afecta y todo eso era antes, todo eso era características de tu vida pasada. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 4, mira cómo Pablo en esta segunda carta tan maravillosa les da un consejo porque Pablo anhelaba que los creyentes en Corinto tuvieran una vida también realmente de transformación. Y en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo les da este consejo, hablando de lo que antes era parte de la vida cristiana en relación a los corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En algún momento Dios veló esto, producto del pecado, y solamente se reveló o se revela a todos aquellos que depositan su fe en Jesús. Todos aquellos que hemos experimentado esta transformación, esta santificación, podemos decir, claro, esa persona era yo, cegado completamente al pecado, pero ahora libre para Cristo. Ojo, libre. Solamente dice que no uséis la libertad como una consecuencia para el libertinaje, que es algo que se ve muy a menudo, lamentablemente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, también da un mensaje alentador, y cuando Pablo le escribe a la gente en Filipos, les dice, mira, este consejo, si puedes atesorarlo, es bueno, pero si puedes vivirlo, es mucho mejor.
Filipenses capítulo 4, versículo 8 le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no, sácalo, elimínalo, no te va a traer nada bueno. Versículo 9. Mira, Pablo tiene esta autoridad, yo no la tengo, tú no la tienes tampoco, pero Pablo sí nos da este consejo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Logran darse cuenta del gran desafío que nos hace Pablo? Y como consecuencia, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué no encuentras tú la paz? ¿Por qué no encuentras esta tranquilidad en momentos de angustia? ¿Por qué no encuentras este refugio en medio de los problemas que te achacan? Probablemente porque no estás en comunión con Dios. La santificación no es una realidad para ti. La santificación puede ser una conveniencia. Hago esto, recibo lo otro. Me porto bien, me va mejor, pero no es algo del corazón. Y tú no puedes y yo no podemos estar fingiendo algo que no es una realidad. Tarde o temprano todos lo van a notar. Regresa a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Es la santidad, existe un mandato a la santidad. La santidad no es una opción, la santidad es una convicción y es un mandato que Dios establece. Mira, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es, ¿qué cosa? Santo. Dice, ¿podrían ustedes también si quisieran? No, mira lo que dice, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos, y mira, márcalo en tu Biblia, pero más que marcarlo en tu Biblia, márcalo en tu corazón, porque es una realidad que ya no es una convicción en el creyente. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, palabras, acciones, pensamientos, todo tiene que ser una santidad, todo tiene que ser una completa convicción. Ya no es una realidad, por eso te decía, no logramos impactar a nadie. Si solamente te hago un ejemplo, los que están casados, tú puedes decir y tener la autoridad de que a través de tu testimonio gente puede llegar a Cristo. O puedes decir, no, a través de mi matrimonio yo creo que la gente se iría de Cristo. Mujer, tú tienes la convicción de que a través de tu testimonio y de tu trato hacia tu esposo y de tu sometimiento a tu esposo, la gente puede llegar a Cristo. Hombre, tú tienes la convicción de decir, yo estoy convencido de que a través de mi amor, de mi cuidado, de mi respeto hacia mi mujer, las personas pueden llegar a Cristo. Hijos, ustedes tienen la convicción de que a través de su obediencia a sus padres, sus amigos pueden llegar a Cristo. Si eso no es una realidad, ustedes y yo estamos fallando. Ustedes y yo no somos las personas que Dios demanda y no podemos decir, como nos menciona acá Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El cristianismo no es para vivirse el día domingo. El cristianismo no es para vivirse en un ambiente de tranquilidad. El cristianismo es para vivirse día a día. Tú no puedes, y mira, y voy a hablar a los matrimonios. La iglesia, tenemos la bendición de ser una iglesia constituida por matrimonios, pero los matrimonios, si no son santos en toda vuestra manera de vivir, no van a impactar a nadie. Sus hijos, ¿qué están observando? Pero vamos, ¿a dónde está ¿Por qué dices que es un mandato? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 48. Y mira el Señor hablando, el Señor Jesucristo dice así, casi las mismas palabras. Y yo pienso que Pedro recuerda estas palabras del Señor y por eso que en esta primera carta las escribe considerando aquel ejemplo y aquel consejo que les dio el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que no podemos serlo hasta no llegar a la presencia del Señor, pero sí podemos ser santos. Y aquí Pedro nos exhorta a ser santos. Primera de Pedro 1:16.
vuelve a rectificarlo. Confirmación del mandamiento. Yo creo que pienso que el apóstol Pedro ha de haber dicho, como algunos probablemente, como dicen acá, no cachan a la primera, voy a tener que darles nuevamente el mensaje para que entonces no haya confusión de lo que yo quiero. Y mira, 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, ¿qué cosa? Porque a mí me gustaría ser santo. Sed santos si pueden, aunque yo no lo exijo. El Señor no da opciones, el Señor da mandatos. Y el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Si tú no eres hijo de Dios, no esperes esta santificación y esta transformación en tu vida, porque va a ser imposible, amigo. Y te va a costar. Entonces tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que hablar de Dios, tengo que comportarme bien, no tengo que hacer cosas, qué flojera, que esto, no, sé que esto no es para mí. Claro, esto no es para ti. La santificación es únicamente voluntaria y es para los que amamos a Dios. Dios no te va a exigir nada que tú no quieras hacer. Dios pone mandatos, pero no eres un robot que te programa para tiene que hacerlo. No, porque Él espera que lo hagas de corazón. Y si esto te está afectando y si esto no te permite llevar una vida como tú quieras, yo te diría entonces, tú estás en un problema porque tú estás jugando al cristianismo y con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras de la carne segarás. Siembras en el espíritu segarás. No hay punto medio acá. O eres de Cristo o estás contra Cristo. Sed santos, dice como tal, porque yo soy santo. Mira, pero acá hay una cláusula en el versículo 17. Si invocáis, bueno, si es que de verdad te consideras un creyente, mira, versículo 17 de 1 de Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, mira, según la obra de cada uno. Hermano, yo no voy a dar cuentas al Dios por tu mal testimonio. Tú no vas a dar cuentas a Dios por mi mal testimonio. Cada uno va a ser responsable ante Dios de su conducta, palabras, acciones y pensamientos. Mujer, tu hombre no puede dar cuentas a Dios de tu buena ni tampoco de tu mala actitud hacia él. Son una sola carne, pero en esto es personal. Hombre, tú no puedes, tu mujer no puede dar justificaciones delante de Dios de tu maltrato y de tu mala conducta como hombre o como esposo si es que no la tienes. Tú eres responsable. Los matrimonios, estamos en una época donde el matrimonio ya no es una convicción y ya se casan por conveniencia en el sentido, vamos a intentarlo, si no resulta, se elimina todo esto. Interesante, y yo disfruto cuando hay un casamiento y la frase, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Hay un compromiso. Hermano, hermana, los problemas no son para alejarte de Dios. Los problemas Dios no los pone para que tú los enfrentes solo. Si tú estás casado y obviamente están en un matrimonio, los problemas son para que juntos, para que de la mano de Dios, aferrados completamente, los puedan experimentar y los puedan soportar y puedan salir de ellos. Dios no te va a poner un problema sin un propósito. Y da gracias, Señor. ¿Por qué me vienen tantos problemas? Te amo. Entonces ya lo vimos la semana pasada. Quizás te está probando. Si es que te está poniendo tantas cosas y no tú estás en otra situación y es por causa de pecado, también hay solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que tú realmente mostraste a tu esposa o le dijiste que ella es importante para ti? Siempre se lo digo, ahora demuéstralo. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que tú mostraste respeto, amor y sometimiento a tu esposo? Son principios.
Los principios no han cambiado, los problemas siguen, los problemas van a seguir. No dejes que esto opaque tu matrimonio. Tu orgullo puede ser, yo no sé, ocurre en otros matrimonios. No permitas que eso afecte a tu santidad. Si tú no estás cediendo a tu esposo y esposo, tú no estás cediendo o ambos no están cediendo, no esperen santidad. Esperen muchos problemas y esperen muchos lágrimas y tristezas. Hermanos, no, el orgullo no es parte de la vida cristiana. A veces es preferible, dice Primera de Corintios, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Si es necesario, hombre, como dicen acá, baja el moño y asume tu culpabilidad y ponte a trabajar para que esta santificación sea realmente un reflejo de una transformación. Y mujer, no es tu complemento, eres un complemento, no su competencia. Y quizás te toca ceder y decir, bueno, quizá me toca a mí asumir una culpabilidad. Si es por amor a Cristo, aunque no sea responsable, si es por el bien de mi familia, si es por el bien de mi matrimonio, hagámoslo. Hermanos, esto es un compromiso. No permitan que circunstancias afecten. Suele ocurrir en la propia vida. En mi caso, estoy soltero, pero la santificación tiene que ser una exigencia por igual que ustedes. Llegamos a la segunda parte. La verdadera santificación es obediente. Cuando hay una verdadera santificación, cuando de verdad se produce esta santificación, hay obediencia. Y hay gozo por querer esforzarse y cumplir. Y hay tristeza cuando uno no lo puede lograr. Y uno, Señor, tú sabes que en el fondo, en mi corazón, estaba el ser obediente a lo que tú deseas, pero no puedo, me cuesta, es imposible en esta carne. Por más que me esfuerzo, no lo puedo lograr. Pero la verdadera santificación es obediente. Señor, tú demandas que no tengo que amar a mi esposa. Señor, tú demandas que no tengo que ser arrogante. Señor, tú demandas que tengo que ser un hombre de convicción. Señor, tú demandas que tengo que ser el sacerdote de mi hogar. Señor, y estás en obediencia. Claro, esa es una santificación. La santificación es este proceso de purificación y este proceso de perfeccionamiento. Lamentablemente, el único lugar o la única forma para estar completos es cuando lleguemos ante la presencia del Señor. Acá es un proceso. No te preocupes, hombre, no te preocupes, mujer. Puede ser que ayer tuviste un día pleno, ayer tuviste un día maravilloso, pero hoy es otro día. Puede ser que ayer tuviste un mal día, puede ser que ayer tuviste un pésimo testimonio, hoy es otro día, hoy es la oportunidad. Ayer no fuiste amoroso con tu esposa y probablemente fuiste hostil, cambia hoy. Mujer, ayer no fuiste agradecida o buena persona con tu esposo, parte hoy. Dejen el orgullo, dejen aquellas cosas que a veces afectan su matrimonio y vidas. La santificación es obediente. La santificación te trae muchas recompensas. La santificación te trae comunión con Dios. La santificación te trae gozo a pesar de las circunstancias. La santificación que es obediente trae compromiso con Dios. ¿Quieres seguir sufriendo? Haz todo lo contrario, revélate, exige tus derechos porque los tienes y no te sometas y te puedo asegurar que vas a ver el otro lado de la moneda. Ya lo has visto, ¿por qué seguir viéndolo de nuevo? Cambia. Mira, la verdadera santificación es obediente. Mira, y dice algo interesante, redimidos o perdonados como tal, o rescatados, perdón, de vuestra vana manera de vivir. Mira, primera de Pedro 1:18. Y Pedro, mira qué hermoso escribe este versículo y dice, sabiendo que fuisteis tiempo pasado, no está diciendo están siendo rescatados. Pedro da por hecho de que ya hubo una santificación, ya hubo una obediencia y que hemos sido rescatados de qué, mira, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, manera de vivir. ¿Te das cuenta cómo lo considera Pedro? La vida anterior, todo lo que a ti te apasionaba, todo lo que eras antes de Cristo, Pedro lo llama vano, inservible, insignificante. Gracias damos a Dios que cuando lleguemos al cielo va a decir, los arquitectos acá
los licenciados de este lado, los doctores pasen de por acá. No, el Señor va a decir, vengan todos por igual. Es que yo fui pastor, usted venga para acá, no hay trato especial para nadie. Yo solamente recibí a Cristo, pero no me dio tiempo más. Ya estás acá, es suficiente. Qué hermoso que el Señor no tiene estos privilegios y simplemente nos dice por igual, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mira, la cual recibiste de vuestros padres, les habla a los judíos, las cuales recibiste de aquel trasfondo que traíamos judaico. Y le dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, hace una comparación. Y leo el 19, sino con qué, cuál fue el método, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué hermoso, mira, ¿de qué forma? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta de dónde te encontrabas? Dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué eran los trapos de inmundicia? En el Antiguo Testamento había personas, y bueno, ahora también hay, que sufrían de lepra, y los trapos de inmundicia eran estos paños que se ponían en la piel de aquellas personas, pero que tenían un olor tan putrefacto, tan pésimo, y Isaías dice, mira, las justicias que tú hagas para el Señor son como si tú le presentaras todos estos trapos que se ponen en las personas leprosas como una ofrenda. Yo nunca he estado cerca de un leprosario porque hay lugares todavía, pero dicen que el olor es realmente insoportable, es carne putrefacta. Y dice el Señor, dice Isaías, esos son tus justicias. Eso era todo lo que tú hagas sin Cristo, no tiene valor. Todo tu vida anterior es vana. Gracias damos a Dios que nos ha rescatado. Gálatas 3:13, mira qué hermoso pasaje. Pablo, cuando le escribe a su audiencia en Galacia, les dice, mira, esta carta se las escribo porque quiero que sepan algo. Cristo es superior a la ley. La ley te condena, la ley te esclaviza. Sin embargo, Cristo rescata, salva y te lleva a una relación con Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y gloria a Dios por ello. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esas fueron las características que Dios tuvo. Y Gálatas 2:20 allá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunos, yo creo que podrían leer, con Cristo estoy al lado viéndole crucificado. Hermano, tu cuerpo no te pertenece. Tu vida no te pertenece. Si hay una persona que tiene la autoridad, su nombre es Jesús. Y vuelvo a leer, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Y qué ocurre con tu ego, mujer? ¿Qué ocurre con tu ego, hombre? ¿Qué ocurre con tu ego, hijos? ¿Qué ocurre con mi ego? Hermanos, eso ya no sirve. Ha sido crucificado con el viejo hombre. Lamentablemente luchamos, sí, hay que erradicarlo. Mas vive Cristo en mí y lo sabemos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira qué hermoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti. Pon tu nombre, Felipe, Katy, Augusto, Adrián, David, quien sea. Cristo se entregó por ti. Cristo fue suficiente y dijo, por amor voy a hacerlo, porque tú no puedes satisfacerme. Tito 2:14 tiene un mensaje también muy interesante. Tiene un versículo, bueno, obviamente muchos, pero el que vamos a leer acá lo dice de una forma tan maravillosa que dice Tito así, Tito 2:14, hablando del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. ¿Te das cuenta quién es Jesús? ¿Te das cuenta de lo maravilloso? ¿Por qué entonces nos cuesta someternos a una santidad? ¿Sabes por qué? Por el orgullo.
por la rebeldía que hay en nuestro corazón. No, mientras yo sea libre, no me importa lo que le afecte a los demás, sí te debe de importar, porque también por ellos murió Cristo. Y si le afecta a alguno de ellos y tú eres responsable o yo soy responsable, dice que mejor nos fuera que nos agarráramos una rueda de molino al cuello y tirarnos al fondo del mar. Hay consecuencias. Si tu santidad no es obediente y si tu santidad o mi santidad le afecta a alguien, vamos a sufrir las consecuencias. Dios no puede ser burlado. La santificación tuvo un precio. No creas que fue gratis. Mira, primera de Pedro 1:19. ¿Cuál fue el precio? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9, voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo, cuando el tiempo ando bien. Hebreos 9, del 11 al 17, mira lo que nos dice el escritor a los hebreos, lo escribe de la siguiente forma. El escritor sabe obviamente que hay una audiencia judía que tiene un gran conocimiento de la ley y de todo lo que tiene que ver con las 7 fiestas. Y el escritor a los hebreos les escribe así, Hebreos 9:11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Oh, grave error, creo que leí el 10. Bueno, leí el 10, tenía que haber leído el 9. Voy a leerles algunas cosas. Versículo 12, Hebreos 9:12, ahora sí, porque estaba leyendo el 10. Ahora sí, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está el punto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, allí sí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. La santificación tuvo un precio y fue la sangre de Cristo. Cada que tú pecas, cada que tú y yo no nos dejamos ser guiados, cada que tú y yo hacemos lo que nos agrada, cada que tú y yo no tenemos un testimonio que debe ser digno de un hijo de Dios, es literalmente como si tú y yo pisoteáramos y menospreciáramos la muerte y la sangre de Cristo en la cruz. Eso es nuestro pecado. Ah, no me interesa, mientras yo esté bien, yo me divierto, yo me la paso bien, y si a alguien le afecta, es inmadurez. No me importa lo demás. Eso es menospreciar la sangre de Cristo. Eso es ser indiferente al pecado y, sin embargo, ser obediente a las obras de tu carne. Hay consecuencias. Primera de Pedro 1:20, y nos habla de la santidad. Era una promesa que tuvo un cumplimiento, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Segunda Timoteo 1:9 al 11 nos aclara, obviamente, parte de esta promesa y de este cumplimiento que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Ahora sí estoy bien, si no leo otras cosas. Segunda de Timoteo 1, de 9 al 11. Quien nos salvó, mira, hablando de Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hubo una característica y la sabemos, del cual
hablando del evangelio, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La santidad era una promesa que tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo. Para que Cristo pudiera morir, para que Cristo pudiera otorgarte la santidad, debía haber derramamiento de sangre. Y para que tú y yo pudiéramos disfrutarla, tendríamos que depositar nuestra fe en Él. Versículo 21 de Primera de Pedro. Y mediante el cual creéis en Dios, hablando de Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, ¿qué cosa? Sean en Dios. Hebreos, nuevamente, capítulo 1, versículo 1 al 3, mira, el escritor nuevamente nos da un mensaje maravilloso y lo dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ve allí mismo Hebreos 2:9 y nos da una más información. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si regresas a Primera de Pedro, hay una obediencia a la verdad. Mira, Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿De qué forma tú y yo purificamos nuestras almas? Al obedecer el mensaje, al obedecer la verdad de la palabra de Dios. Mediante el Espíritu hay un método. Por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Romanos 12:10. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. Romanos 12:10. Y en Romanos 12:10 también da un mensaje Pablo a los romanos realmente impactante y les dice, mira, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, una de las cosas en las cuales vamos a demostrar también la obediencia, la santificación, esta transformación es hacia el trato con los demás. En la iglesia hay todo tipo de temperamentos y no podemos negar que hay unos que son fáciles de amar por su forma de ser, por lo cariñosos que puedan ser. Hay algunas personas que probablemente nos va a costar por su forma de ser, no sé, no me toca dar más detalles, pero hermanos, algo que usted va a experimentar en esta transformación de su santidad es el amor. Cuando realmente hay una santidad, hay obediencia a un mandato, amarlos. Dios no nos llama a entendernos unos a los otros y a veces no nos vamos a entender. Usted no me va a entender a mí, yo no voy a entender a algunos de ustedes. Lo que Dios nos manda es amarnos, porque si el amor es genuino, dice que el amor cubrirá multitud de pecados, o el amor cumplirá todo, porque ese es el todo que Cristo desea. No es fácil, no obstante, hay que cumplirlo. Más que pensar en aquel que le quita el gozo, piense usted a cuánto y yo a cuántos le quitamos el gozo. Y la fórmula cambia y es cuando empezamos a amar más a los hermanos y amarnos también entre nosotros. También vemos que un nuevo nacimiento lleva a una santidad. Vuelve a reenfatizarlo. Mira, 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 10:17, una vez más, dice de la siguiente manera, y Pablo les da una cláusula importante, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no llegó a Cristo porque el pastor era encachado, o probablemente lo era.
Usted llegó a Cristo por el mensaje de salvación, perdón de pecados, vida eterna. Usted estaba condenado y puede pasar de muerte a vida. Usted estaba en pecado y ahora pasa a ser hijo de Dios. Usted era un abortivo, un desechado, y ahora pasa a ser un adoptado. Usted era una persona indeseable, ahora pasa a ser un hijo amado de Dios. Esa es la transformación. Ese es el nuevo nacimiento. Y estaríamos terminando 1 Pedro 1, 24 y 25. Y aquí hay un texto importante y un texto maravilloso de Isaías. Pero mira, versículo 24 y 25 terminan así. La trivialidad de la vida y la realidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Mira, porque toda carne es como hierba, todo el ser humano es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y uno diría, no entiendo. Bueno, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tú puedes ser exitoso, y qué bueno que seas exitoso. Tú puedes tener una profesión, y qué bueno que seas importante en esa profesión. Al cielo van a llegar hijos, no van a llegar profesionistas. Al cielo van a estar creyentes quebrantados, creyentes humillados y creyentes deseosos de estar ante la presencia de Dios. Los títulos, todo lo que hagas, toda la gloria que puedas tener en la tierra es vana e inservible en el cielo. Aquí disfrútala, aquí Dios te ha dado y te da oportunidad de ser exitoso. Disfrútalo, no todo es malo. Hay personas que pueden lograr gran prestigio y aún así pueden seguir amando a Dios. No están peleadas una cosa con la otra. Segunda de Juan, capítulo 2, segunda de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, es decir, que el mundo sea tu convicción, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mira, este es el problema, los deseos de la carne, lo que a mí me satisface, los deseos de los ojos, lo que yo quiero hacer por obtenerlo, por obsesión, y la vanagloria de la vida, los reconocimientos, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo, claro. Tú has visto que llamen a un pastor a entregarle un premio. Tú has visto que llamen a quien gana más almas en un país a entregarle un reconocimiento. No, ¿verdad? ¿Has visto que a alguna persona que disipule le entreguen un premio en el mundo? No, porque eso no sirve allá. Hermanos, para terminar, la santificación del creyente demanda una transformación de vidas, y la santificación del creyente es obediente. Vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, damos gracias por este mensaje, porque a través de él podemos ver realmente lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Tú deseas, Señor, que seamos santificados, que seamos cada día hombres y mujeres que te alaben, hombres y mujeres que vivan para ti. Te quiero rogar por cada uno de mis hermanos. Tú sabes la condición de cada uno. Tú sabes si realmente son obedientes a una santificación y si realmente están viviendo vidas santas. No permita, Señor, que nos volvamos jueces y que empecemos a juzgar a cada uno. Creo que más que eso, yo te pediría que nosotros nos convirtamos en las personas que tú deseas, y de esa forma, más que juzgar, podamos edificar la vida de otra persona. Tú conoces a cada matrimonio, tú conoces a cada corazón de los que estamos acá escuchando este día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te alaben y sean santificados cada día. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor por su palabra, que ha sido expuesta, clara, sencilla, práctica para nosotros, por nuestras vidas. Vamos a cantar una última alabanza.